Bueno, buenos días. Es un gran placer estar aquí en esta reunión tan importante. Espero que sea muy productiva. Gracias por la invitación. La Argentina lleva 40 años sin poder crecer por más de 3, 4 años consecutivos. No lo ha hecho, no ha crecido más de 4 años consecutivos en 40 años, solamente a comienzos de los años 90, a comienzos de los años 2000 lo ha podido hacer. Y eso nos habla de un problema de consistencia de la política económica, de problemas políticos, de problemas que hemos tenido como sociedad para organizarnos, generar prosperidad, derrotar la pobreza, convertirnos en un país con oportunidades que luche por convertirse en uno de los países desarrollados del mundo. Nosotros pensamos que lo vamos a lograr, que estamos sentando las bases para que la Argentina pueda crecer durante décadas de manera sostenida, sin prisa pero sin pausa. Nunca antes en la Argentina hemos tenido una combinación de políticas como las que tenemos ahora, en donde tenemos un Banco Central independiente, con tipo de cambio flotante, preocupado por la inflación, un marco institucional en donde el respeto a la ley y la división de poderes están en el centro de la escena. Este es un gobierno que tiene minoría parlamentaria en ambas cámaras y aún si no creyera en ese sistema estaría forzado a adoptarlo. Es decir, la Argentina hoy está sometida a un test de madurez política en la cual tenemos que pasar las reformas por consenso, lo cual las vuelve mucho más perdurables. Y finalmente, tampoco habíamos tenido, junto con un Banco Central independiente, un sistema de respeto a la ley y división de poderes, un gobierno que cree en la consolidación fiscal, es decir, que tiene un programa fiscal que a su ritmo converge al equilibrio en vez de diverger desde el equilibrio. Entonces estos tres factores, la lucha antiinflacionaria, el Banco Central, el marco institucional y la preocupación por recuperar la solvencia fiscal, hacen de este momento un momento único para la Argentina. Nosotros pensamos que el rol de los gobiernos en el crecimiento económico es el de proveer un marco estable para que el sector privado se desarrolle, para que el sector privado despliegue su potencial, es decir, que lo que tiene que hacer el gobierno es generar los incentivos para que el sector privado invierta e innove. No hay otra fuente de crecimiento para una economía que la inversión en capital físico, la inversión en capital humano. Para desarrollar la inversión en capital humano, este gobierno se preocupa todos los días por mejorar la educación. La Argentina tiene un problema muy serio de muchas décadas de deterioro en su sistema educativo, donde el principal aspecto que tenemos que corregir es el hecho de que hoy en los colegios públicos de la Argentina tenemos 4 horas de clase, cuando en los colegios privados en promedio tenemos más de 6 horas, con lo cual un chico que nace en un hogar menos favorecido, que va a la escuela pública, arranca con la desventaja de tener menos horas de clase que un chico que va a un colegio privado. Entonces pensamos que la escuela pública tiene que converger a más horas de clase, a un estándar de calidad mucho más elevado, con un programa que incluya idiomas, que esté ayornado a la realidad. Y así vamos a haber podido cerrar una brecha de desigualdad muy importante, donde además vamos a estar implementando el programa social más importante de todos los que tenemos hoy en la Argentina, porque los chicos van a estar más capacitados y porque las madres de esos chicos, que ahora van a ir al colegio muchas más horas, van a poder ir a trabajar.
porque hoy no pueden hacerlo porque los chicos van al colegio solo media jornada. Y en términos del capital físico, bueno, la Argentina está dando pasos para que se acelere el proceso inversor en la Argentina, removiendo trabas, removiendo impuestos distorsivos. Hemos empezado por los impuestos a la exportación. Hemos bajado el costo del capital notablemente luego de resolver el problema de tantos años que teníamos por el impago de la deuda. Y en ese marco, digamos, donde el costo del capital baja, donde hay reglas de juego claras y donde además el gobierno lanza el programa de infraestructura más ambicioso de los últimos 50 años en la Argentina, que permite que el sector privado pueda utilizar esa infraestructura para desarrollar sus actividades, pensamos que estamos sentando las bases para que la Argentina pueda desarrollarse. Ahora, no alcanza con esto. Muchos gobiernos prometieron estabilidad en las reglas de juego, pero la única manera de garantizar la estabilidad en las reglas de juego es ser solventes, porque cuando los gobiernos pierden la solvencia fiscal, por más que crean en la estabilidad de las reglas de juego, terminan teniendo que dar manotazos de ahogado con subas de impuestos, con ataques, aunque sea tangenciales, al respeto a la ley y a los contratos con los privados. Con lo cual, más allá de las intenciones, la única manera de garantizar la estabilidad en las reglas de juego es volvernos solventes. Si me paso en el tiempo, me avisan. Nosotros tenemos ese compromiso. Hemos recibido un déficit fiscal muy alto, un gasto público récord, gasto primario, es decir, antes de intereses consolidado entre nación y provincias, cuando asumió el presidente Macri era 43% del PIB. Y realmente en ese nivel el crecimiento potencial de la Argentina es muy bajo y además en ese nivel, digamos, no podemos llegar a un nivel de imposición tal con el cual podamos cerrar el déficit. Lo que tenemos que hacer es ir bajando ese nivel de gasto. Lo estamos haciendo. Este año, por primera vez, después de 12 años, el tamaño del sector público consolidado va a retroceder porque la economía está creciendo y porque, en términos reales, el gasto primario de la nación y de las provincias se ha mantenido constante. Con lo cual vamos a estar bajando el gasto consolidado de 43 a 41 puntos del PBI. Y si mantenemos el gasto real constante en la nación y en las provincias y la economía crece al 3%, en el año 2023 vamos a haber vuelto a un nivel de 34%, 33% de gasto agregado a nivel en relación al PIB. Y en ese nivel el crecimiento potencial de la Argentina es mucho más elevado y donde además vamos a haber cerrado el déficit y podido reducir algunos impuestos. La Nación ya ha adoptado la decisión de mantener su gasto real constante en los próximos años. Lo hemos hecho en 2016, lo estamos haciendo en 2017. De hecho, en 2017 el gasto ajustado por inflación va a ser negativo. Vamos a estar bajando el gasto real casi 3%. Pero para adelante queremos institucionalizar estas políticas y para eso hemos enviado una ley de responsabilidad fiscal, hemos negociado el envío de una ley de responsabilidad fiscal con 22 de las 24 provincias y ese proyecto de ley va a ser enviado junto con el proyecto de ley de presupuesto al Congreso en septiembre de este año. Entonces, nación y provincias nos vamos a comprometer a mantener el gasto real constante de aquí en adelante. Y además vamos a estar enviando en los próximos meses un proyecto de ley de reforma tributaria con el objetivo de que dentro de algunos años nuestro sistema tributario sea muy parecido al que tienen otros países que han sido muy exitosos en términos de crecimiento. Como tenemos muchos objetivos, como queremos bajar el déficit y queremos bajar impuestos, esa reforma tributaria tiene que ser gradual, pero desde el día 1 vamos a estar mostrando cómo va a ser la gradualidad de la reforma, es decir, vamos a estar mostrando cómo van reduciéndose los impuestos distorsivos de la Argentina en el año 1, 2, 3, 4, 5, con lo cual
uno va a poder descontar los ingresos futuros teniendo en cuenta la implementación de la reforma tributaria. Nosotros pensamos que con estos elementos en marcha, ya con una economía con baja inflación, convergiendo al equilibrio fiscal, con un sistema tributario que lentamente converge también a lo que son los sistemas tributarios de los países más exitosos, la Argentina va a iniciar un proceso de crecimiento de muchísimos años. Costo de capital bajo, una economía que crece y en donde el sector privado internaliza que ese crecimiento va a permanecer por muchos años, son claves, porque entonces muchísimos proyectos pasan a ser rentables. Es muy distinto descontar un proyecto con una tasa alta que con una tasa baja, y además es muy distinto descontar un proyecto con una economía que crece al 3 que con una economía que crece a no sabemos cuánto. Pero si realmente el marco que generamos es lo suficientemente potente y estable, estamos seguros de que el sector privado va a confiar en que el crecimiento va a ser sostenido y perdurable. Tomemos el caso de Chile. Chile ha hecho esto hace muchísimos años, una economía que crece sostenidamente hace mucho tiempo, ahora crece un poco menos, pero ha podido mantener un crecimiento positivo y estable durante muchísimos años, tiene un costo de capital muy bajo. ¿Quién hubiera pensado hace 20 o 30 años que hoy la principal línea de transporte aerocomercial de la región sería una empresa chilena? ¿Dónde estaba la ventaja comparativa de Chile para tener una empresa de ese tipo? Bueno, costo de capital bajo, estabilidad, un marco propicio para la inversión. Ese es el país que soñamos, el país en el cual nosotros ponemos las reglas de juego, damos estabilidad, garantizamos la solvencia intertemporal del Estado y el sector privado toma la bandera del crecimiento y innova. Pensamos que hoy hay muchísimos sectores que pueden ser competitivos en la Argentina, que la vieja pregunta que nos hacíamos acerca de qué sectores pueden exportar, hoy es una pregunta equivocada, porque hoy todos los sectores pueden exportar. Es cierto que tenemos ventajas competitivas en el agro, en gas, en minería, en commodities, que es en parte el área de discusión de esta reunión, pero también podemos tener empresas en muchísimos sectores que sean competitivas, porque hoy el comercio es intrasectorial. Cuando uno mira, por ejemplo, el caso de Italia, donde Italia exporta más de 30.000 millones de euros en productos textiles, pagando salarios que son muchas veces el salario que recibe un trabajador textil en la Argentina, lo que ves que ahí donde hay talento, donde hay valor agregado, donde hay un innovador, un verdadero empresario que arriesga y que innova, podemos estar exportándole al mundo. Hay muchos ejemplos de esos hoy en la Argentina, en la industria del software, en la industria de alimentos, pero necesitamos cientos, miles de esos ejemplos más. Y por supuesto, la culpa no es de los empresarios, sino que no han tenido el marco adecuado para desarrollarlo en la Argentina. Nosotros queremos sentar las bases para que puedan hacerlo y tenemos un optimismo realmente enorme sobre la Argentina en la que vamos a vivir en los próximos años. Muchísimas gracias.